Buen día, qué gusto saludarlos. Soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de la breve historia. Para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y pues una que otra recomendación. Un saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa charlaremos sobre los años formativos, la agricultura y la ganadería, la introducción del ganado, el trigo y otras especies, cómo se transformó el paisaje, la manufactura, el comercio, la casa de moneda, el consulado de comerciantes, la universidad y otras instituciones. Bueno, en el periodo de la colonia, la agricultura era practicada por comunidades indígenas que pagaban un tributo. Ese tributo lo pagaban al encomendero y se sembraba maíz, frijol, chile y maguey. Poco a poco los encomenderos se apoderaron de las mejores tierras de las comunidades y la agricultura se convierte en un importante medio de producción. Se introducen nuevos cultivos como la caña de azúcar, el arroz, el trigo, el plátano y los cítricos y otras más. Se generaliza el uso del arado, el cual derivó en un aumento importante en la producción. Sin embargo, debido a que las vías de comunicación eran deficientes y a que la agricultura era de temporal en el primer siglo de la colonia, se orienta únicamente a satisfacer el mercado regional. La agricultura subsistió produciendo para el autoconsumo y vendiendo sus escasos excedentes en el mercado local. El acaparamiento de las mejores tierras y de las aguas para el regadío por las encomiendas provoca hambrunas periódicas entre la población, así como abandonar las tierras, la destrucción de comunidades y la incorporación de indios como peones a las estancias. La práctica de la ganadería se inicia con la introducción de caballos, cerdos, ovejas y reses traídos por los primeros pobladores españoles a las praderas del centro del territorio. También se trajeron aves de granja. La reproducción del ganado en tierras donde nunca antes había habitado, pues fue realmente asombrosa esta reproducción. Hacia mediados del siglo XVI había rebaños de ovejas y vacas, fueron muy numerosos. La crianza de ganado se extiende a Michoacán, la Mixteca, Tlaxcala y el Valle de Oaxaca. La revolución que produjo la introducción de nuevas especies provocó grandes cambios, tanto económicos como políticos, sociales y culturales. En muy pocos años, el ganado vacuno llegó a constituir una importante población que modifica las pautas de alimentación de la población. En la dieta de los españoles también era importante el ganado porcino, también el caprino, que se adapta con facilidad a las tierras áridas del norte, y el ganado ovino proveyó de lana a los habitantes de la colonia. El medio de transporte por excelencia pues fue el caballo, aunque en un principio solo lo utilizaban los señores de alto rango. El espacio se modifica en forma radical con la siembra de extensos campos de trigo y de caña. Los asentamientos poblacionales fueron determinados por estos cambios. Surgen nuevas ciudades, se trazan caminos, en fin, el México que habitaban los pueblos de Mesoamérica cambia por completo, se transforman los espacios y el paisaje no volvería a ser el mismo. Vamos a la manufactura. Los colonos se organizaron en gremios. Todo esto para producir artículos que se consumían en la Nueva España. Estos gremios eran similares a los europeos. En ellos la producción estaba controlada por el maestro, se elaboraba a mano, pieza por pieza, y era muy limitada. A fines del siglo XVI se organizaron los obrajes, pequeños talleres donde se producía, que operaban a mucho mayor escala y con una mejor productividad. Indígenas y presos trabajaban en las mismas máquinas arcaicas de los talleres artesanales, bajo un régimen de explotación muy severo como el que había en las minas.
se les obligaba a vivir dentro de un recinto cerrado, muy pocas horas de descanso y alimentación pues insuficiente, además de que recibían castigos corporales, cuando se consideraba conveniente, lamentablemente. Los primeros obrajes se dedican a producir para la industria textil y se instalaron en regiones cercanas a las ciudades de Puebla y de México. La producción industrial estuvo sujeta a numerosas limitaciones para impedir la competencia con la metrópoli. Se prohibió la producción de seda, aceite, vino y herrería, por lo que los productos fabricados eran de baja calidad y solo se vendían al pueblo. La gente acomodada exigía artículos importados de Europa. Vamos al comercio, la Casa de Moneda, el Consulado de Comerciantes, la Universidad y otras instituciones. Después de la conquista en 1521, para llevar a cabo las transacciones comerciales, los españoles adoptan la costumbre de utilizar los granos de cacao como moneda, ya que la moneda metálica era escasa. Sin embargo, ante la necesidad que era urgente de fabricar moneda, bajo el gobierno del primer virrey Antonio de Mendoza, se funda la Casa de Moneda, que debía sujetarse a los reglamentos vigentes en Castilla. Las monedas acuñadas por esta casa no estaban troqueladas a máquina y aunque originalmente tenían el mismo peso, su forma, que era irregular, se prestaba para que se cometiera fraude cortándoles pedazos de metal, y por tal motivo se decide basar el valor de la moneda en su peso. De ahí el nombre con el que se conoce hasta la fecha a la moneda mexicana y a otras monedas. El comercio interior estaba concentrado y controlado desde México, que era el centro económico y cultural. Ahí se almacenaban y distribuían todos los artículos producidos en las distintas provincias, así como las mercancías de importación. Muy pronto se forma en esta ciudad una poderosa clase de comerciantes que importaban y exportaban, que deciden establecer un consulado como los que funcionaban en España para defender sus intereses. El Consulado de México fue aprobado por el rey en 1592 con el título de Universidad de los Mercaderes de la Ciudad de México en la Nueva España y sus provincias del Reino de la Nueva Galicia, Nueva España, Guatemala, Yucatán, Soconusco y los que tratan en los reinos de Castilla y los demás. Esta unión, que pugnaba por la libertad de comercio y autonomía novohispana respecto a los consulados de Sevilla y Cádiz, llegó a tener un gran poder. Las instituciones educativas fundadas por el clero fueron muchas. Entre las más importantes se encontraban los colegios de Santa Cruz de Tlatelolco y de San Juan de Letrán, así también como el de la Caridad o de Niñas y el de Guadalajara, ambos para mujeres. Más tarde se fundan el Colegio de San Buenaventura en Guatemala, el Colegio Mayor de Todos los Santos y varios colegios de la Compañía de Jesús. Influye también la Iglesia en la creación de la institución educativa de mayor importancia en la Nueva España, la Universidad Real y Pontificia de México, fundada en el año de 1551 por cédula real de Carlos V, bajo el gobierno de Antonio de Mendoza. Y es así como llegamos al final de esta breve historia, con los años formativos. Charlamos sobre la agricultura y la ganadería, el trigo, su introducción y otras especies, cómo se transforma el paisaje, la manufactura, el comercio, la Casa de Moneda, el Consulado de Comerciantes, la universidad y otras instituciones. Muchísimas gracias por su atención. Soy Ricardo Isaac. Gracias nuevamente y por favor, dale like, compártelo y suscríbete. Yo voy por mi segundo café. Hasta luego.